Hola a todos, bienvenidos en este nuevo video. Soy un profesor de física y matemática en Italia y en esta oportunidad voy a hablar un poco de la introducción a la calorimetría. En lo específico voy a hablar qué es el calor Q. Bueno, entonces este es un nuevo tema, argumento de la física, introducción también a lo que será más adelante la termodinámica. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de la calorimetría, vamos a hablar un poco de la transmisión del calor. El calor entonces es una magnitud física, Q, que su unidad de medida es el Joule o Joule. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el calor es una forma de energía. O sea, calor quiere decir, entre comillas, energía. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros rozamos nuestras manos, ¿ok? Nosotros sentimos que se están rozando las manos. ¿Por qué? Porque sentimos un poco de calor, ¿ok? Un calor porque nosotros rozando las manos tenemos, ¿no? Hay un coeficiente de rozamiento, la fuerza, ¿no? De de fricción, ¿no? Que va a crear energía que va a ceder, digamos, al ambiente, que es calor. Cuando nosotros sentimos que nuestras manos, la temperatura de nuestras manos aumenta, sentimos las manos más calientes, entonces hay calor. Bueno, entonces vamos a definir entonces qué es esta media magnitud física. La fórmula del calor es la masa del cuerpo por el calor específico por la variación de temperatura. Delta T es la variación de temperatura entre un estado de temperatura final y una temperatura inicial, ¿no? Entonces, en este caso, claro que el delta T, la variación de temperatura, tiene como unidad de medida el Kelvin, unidad de medida para la temperatura. La masa, claramente, es el kilogramo, ¿ok? Y bueno, el calor específico tiene como unidad de medida Joule sobre kilogramo por Kelvin, claramente. ¿Qué es lo que pasa? Que con la calorimetría se estudian, por ejemplo, tenemos dos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un cuerpo A, ¿ok? Que tiene una temperatura fría, ¿ok? Y tenemos un cuerpo B con una temperatura caliente, ¿ok? Si los dos cuerpos se ponen en contacto, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es el cuerpo más frío que enfría el cuerpo caliente o es el cuerpo caliente que calienta el cuerpo frío? Entonces, todo esto también lo estudia la termodinámica. En este caso, se sabe que es un cuerpo caliente que, teniendo más energía interna, ¿ok? Energía de movimiento a nivel de las partículas, ¿ok? A nivel cuántico, ¿ok? Habiendo una agitación térmica, ¿ok? En este caso, el cuerpo tiene una temperatura más alta, el cuerpo va a calentar, el cuerpo con temperatura más alta va a calentar el cuerpo frío, porque tiene más energía que puede ceder al cuerpo que necesita, ¿ok? Que necesita que se aumente su temperatura. Eh, entonces, en este caso, los dos cuerpos, en cierto punto, van a tener una temperatura de equilibrio. ¿Ok? Porque la física, todo tiene que tener un equilibrio, la naturaleza ama el equilibrio. Entonces, dos cuerpos que tienen dos temperaturas diferentes, que sea caliente o frío, no importa, una de 70 grados y otra de 50, ¿ok? Dependiendo del calor específico de los cuerpos y de la temperatura inicial de los cuerpos y sobre todo de la masa, porque claro que si acá hablamos de una roca gigante de 3000 kilos y acá de una pluma de 1 gramo, claro que eso va a cambiar, ¿no? Vamos a tener una temperatura de equilibrio. ¿Y cómo se ve eso?
Bueno, en este caso, uno hace un análisis, dice que el calor del primer cuerpo, por ejemplo, calor de A, más el calor de B, es igual a cero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso puede ser masa de A por calor específico de A por una variación de temperatura. La variación de temperatura es temperatura final entre temperatura inicial. La temperatura final es la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial de A. ¿Ok? Vamos a llamarla simplemente de A más la masa de B, calor específico de B, por temperatura de equilibrio, que es igual por las dos, menos temperatura de B igual a cero. ¿Cuál es nuestra incógnita? Lo que vamos a querer calcular es la temperatura de equilibrio. Entonces hay que resolver esta ecuación. Será MACAT de equilibrio menos MACSATA más masa de B, calor específico de B por temperatura de equilibrio, menos masa de B, calor específico de B, temperatura de B. Esto es igual a cero. En este caso podemos agrupar la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio será la masa de A por el calor específico de A más la masa de B por el calor específico de B. Esto sería igual a ¿qué? A la masa de A más el calor específico de A por la temperatura de A más la masa de B, calor específico de B, la temperatura de B. Entonces, la temperatura de equilibrio será masa de A por calor específico de A por temperatura de A más masa de B por calor específico de B, la temperatura de B, dividido la masa de A por el calor específico de A más la masa de B por el calor específico de B. Claro que si, por ejemplo, las dos masas fueran iguales, ¿ok? La temperatura de equilibrio sería igual M, entonces le llamamos M, sería igual del calor específico de A por la temperatura de A más calor específico de B por la temperatura de B dividido M de la suma de los dos calores específicos. ¿Ok? Entonces en este caso no depende, digamos, de la masa. O, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, si nosotros decimos que tienen el mismo calor específico porque es el mismo cuerpo, por ejemplo, ¿ok? Le llamamos simplemente C. La temperatura de equilibrio, ¿qué cosa será? Simplemente C que multiplica la masa de A por la temperatura de A más la masa de B por la temperatura de B dividido la suma de las dos masas. ¿Ok? Ahora, si es el mismo material con la misma masa, ¿qué es lo que pasa en este caso? Simplemente la temperatura de equilibrio se ve que es la suma de las dos masas. Nada más. Cualquier duda, cualquier curiosidad, dejen un comentario, pongan un pulgar arriba. Muchas gracias.